Reciban todas las personas participantes un muy cordial saludo y bienvenida al evento que tenemos programado para esta mañana. Para la Dirección Regional de Educación de Cartago, la Asesoría Regional de Estudios Sociales y la Asesoría Regional de Educación Cívica se complacen en llevar adelante la presente conferencia Historia de la Fundación de Cartago y la vida cotidiana en la colonia. Para tal efecto, nos acompaña el señor Arnaldo Moya Gutiérrez, quien será el encargado de impartir esta conferencia tan interesante. En esta mañana les estaremos acompañando como equipo de apoyo la máster Marcela Gamboa Muñoz, asesora regional de capacitación y desarrollo educativo, y quien les salva a su servidor Ramón Vega Sánchez, asesor regional de educación religiosa. También contamos con la grata presencia de la máster Agnes Salas Mena, asesora regional de estudios sociales, y el máster Johnny Ramírez Fuentes, asesor regional de educación cívica de Cartago. En este momento vamos a escuchar el saludo de bienvenida que ha preparado para nosotros el señor Johnny Ramírez Fuentes, asesor regional de educación cívica. Muy buenos días, don Johnny, un gusto recibirlo en esta mañana y quedamos en su grata presencia. Muchísimas gracias, compañero Ramón. Primero que nada, les deseo un buen día a todos y a todas. De verdad que es un placer tenerlos acá presentes en esta ocasión tan especial, en la que vamos a tener una charla sobre un tema sumamente importante, ¿verdad? Que se refiere a la fundación de Cartago y la historia, o algo sobre la historia de la vida cotidiana y en la época colonial. De verdad que les agradezco muchísimo a todos su presencia. También agradezco muchísimo a los directores y directoras pues, que nos colaboran siempre en estas gestiones. La razón, la razón por la cual tenemos que impartir este tema es porque recordemos que en tercer grado y en cuarto grado debemos de analizar el tema de la historia de la provincia. Entonces, por ejemplo, en tercer grado tenemos que hablar sobre la provincia en el mapa, la historia de la provincia, acontecimientos e hitos importantes, costumbres y tradiciones. Entonces, lo que hoy, el día de hoy, nos va a hablar la persona que nos va a hacer la charla, es exactamente eso, es el rescate de las costumbres, tradiciones y vida cotidiana acá en Cartago. Y pues es sumamente importante pues que llevemos esto a los chicos, a las chicas a nuestras aulas. También dentro de este mismo grado, pues también hablamos sobre lo que es patrimonio tangible, patrimonio intangible, y ahí pues vemos muchas cosas de las que vamos a hablar ahora son sumamente importantes para comprender este tema. Ok, también en tercer grado, en algún momento dado, tenemos que hablar sobre la provincia nuestra provincia de la historia de Costa Rica, breve reseña de los aportes de la provincia donde se encuentra nuestro centro en el país. Entonces, nuevamente reitero aquí la importancia que tiene este tema con respecto a las clases que debemos dar, tanto en tercer grado como en cuarto grado. Es muy importante también, y no lo había mencionado, el tema de que el año pasado se dio esta charla también, pero para maestros y maestras que daban o que imparten quinto y sexto grado. Entonces, en esta ocasión, estamos invitando a las compañeras y compañeros que están dando tercer y cuarto grado. En cuarto grado también tenemos que ver en algún momento dado el tema de nuestra provincia en historia de Costa Rica, una breve reseña con aportes de la provincia donde se encuentra nuestro centro educativo, ¿verdad? Igual nuevamente la importancia de retomar la historia de la provincia de Cartago. En quinto grado tenemos que hablar sobre la ubicación, la sociedad colonial en Costa Rica. Tenemos que hablar de la ubicación espacial y temporal, características generales de la economía y desde luego entonces este tema que tenemos el día de hoy nos va a servir muchísimo para poder obtener aportes e información que después ustedes van a poder llevar a los estudiantes. Y para terminar,
es muy importante también recordar, y como lo vimos en la charla anterior, ¿verdad? Hace unas semanas dimos una charla sobre interculturalidad. Estos temas también son fundamentales para comprender o para dar las normas de lo que es la contextualización curricular y el rescate de la memoria histórica. Entonces, independientemente del contenido que estemos dando, siempre es importante conocer la historia del lugar donde nos estamos desarrollando, y en este caso sería Cartago, ¿verdad? Entonces, de verdad que esperamos que ustedes puedan disfrutar muchísimo de esta charla que vamos a tener el día de hoy, de esta conferencia que trata de rescatar uno de los aspectos que a veces no son tan fácil de encontrar en los libros como es la vida cotidiana. Entonces, de verdad, espero que la charla sea de mucho provecho para ustedes y pues ojalá que la puedan disfrutar y llevar a clases, que es lo más importante. También quiero recordarles que de parte de la Dirección Regional de Educación de Cartago hemos realizado algunos materiales donde tratamos de rescatar la memoria histórica y donde tratamos de recordar, ¿verdad?, la historia de Cartago. Por ejemplo, tenemos un video, ¿verdad?, que es sobre la fundación de Cartago, dura unos 4 o 5 minutos. Tenemos también la revista 29 de octubre, que es una revista que estamos sacando de manera trimestral, ¿verdad?, donde estamos tratando de rescatar la memoria histórica por ejemplo, con la historia de Cartago, personajes importantes, geografía, entre otras cosas. La revista de Cartago, o la revista esta que les estoy contando, también, por ejemplo, tiene una parte que es de la historia de Cartago. La próxima revista saldrá en junio, ¿verdad? Y también vamos a tener la historia de Cartago parte 2. También en la revista actual, la que tenemos, la que salió ahorita en marzo, pues habla sobre personajes de Cartago. Tomamos dos presidentes. Para la próxima revista también vienen otros 2 presidentes. Vienen actividades educativas, y una de las cosas que a mí me parece ¿verdad?, que es muy, muy importante para ustedes es que esta revista trae de cada uno de los cantones, ¿verdad? Se hizo el esfuerzo de realizar una breve historia, la bandera, el escudo, el mapa, los distritos y algunas actividades educativas. Entonces, ojalá que ustedes puedan tener acceso a esta revista. Nosotros la hemos difundido por diferentes medios, ¿verdad? Y creemos que ha llegado a todas las escuelas, se envió a todas las escuelas, y ojalá que les pueda servir. Cualquier cosa, si por A o por B no la pueden encontrar o no la tienen ustedes a mano, pueden pedírnosla a nosotros, los asesores de estudios sociales, la compañera Agnes y mía, ¿verdad?, por el correo electrónico, o también está en la página oficial de la Dirección Regional de Educación de Cartago, que aprovecho acá a manera de comercial, que ustedes revisen esta página porque es muy útil. Tiene información, tiene esta revista, por ejemplo, tiene las otras revistas que se sacaron el año pasado para abordar el tema de la independencia de Costa Rica, ¿verdad? Y pues creo que tiene bastantes insumos que les pueden ser de utilidad. Entonces, cualquier cosita, les recuerdo la importancia de buscar la información en la página web de la Dirección Regional de Educación de Cartago, que es nueva y que de verdad les va a servir muchísimo. Bueno, pues entonces, para terminarles, como digo yo popularmente, el cuento de la revista, ¿verdad? Ojalá que la puedan utilizar y puedan aprovecharla, porque realmente se ha hecho con mucho cariño, y como les digo, a finales de mayo, a principios de junio, va a salir el volumen 2, ¿verdad? Con muchas cosas bien bonitas para que ustedes puedan utilizarlas en las aulas. Ahora, muy importante también, si ustedes tienen consultas o preguntas o dudas, pueden hacerlas por medio del chat. Entonces, ahí les va a quedar habilitados para que ustedes nos puedan consultar o puedan hacerle consultas al expositor que tenemos el día de hoy. Dentro de un ratito vamos a colocar el formulario de asistencia para que ustedes puedan accesar y consignar la asistencia del día de hoy. Muy bien, entonces, sin más ni más, ahora voy a presentar al conferencista, ¿verdad? El señor Arnaldo Moya Gutiérrez, que es doctor en historia.
del Colegio de México y Universidad de Costa Rica, y colabora con el Ministerio de Educación, perdón, con el Ministerio de Cultura, es director de la Junta de, es parte de la Junta de Dirección del Museo Calderón Guardia. Es una persona que tiene muchísima experiencia, es una persona que nos ha colaborado en otros momentos y que de verdad que agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy. Entonces quedamos en manos del señor Arnaldo Moya. Muchas gracias. Buenos días, agradezco muchísimo la invitación a las diferentes secciones, a la sección de religión, a la sección de educación física y a la sección de educación general en la ciudad de Cartago. Es para mí un honor estar aquí por segunda vez y hablando de temas que me son absolutamente simpáticos, por llamarles de algún modo, y entonces pues sería interesante precisar algunos elementos de lo que vamos a hablar esta mañana. De hecho, voy a empezar, digamos, tratando de definir algo que dijo casi al final don Johnny Rodríguez, que tiene que ver con la vida cotidiana. Y es que desdichadamente se ha olvidado posiblemente en los currículos de historia, de estudios sociales y a veces de educación cívica, se ha olvidado un poco el pasado colonial. Entonces el pasado colonial como que pierde significancia y bueno, pues ha quedado reducido a pocos párrafos en los textos de estudio de primaria y de secundaria. Yo siempre he defendido, o sea, no tenemos que conocer profundamente, ya tenemos que tener un vistazo general de lo que fueron los 250 y pico de años que duró el periodo colonial, de los 250 y pico de años que Cartago fue la capital colonial de la provincia de Costa Rica y sobre todo comparándolo con los casi apenas 200 años que lleva de ser capital de Costa Rica, San José. Entonces, claro, ya ahí tenemos una diferencia fundamental, ¿verdad? Si ustedes me piden información con respecto a la fundación de Cartago, lo primero que hay que decir es que hubo fundaciones anteriores a la de la ciudad de Cartago, pero que desdichadamente estas fundaciones fueron muy etéreas, ¿ya? Se difuminaron y bueno, pues no llegaron a mayor fin, ¿ya? Muchas de estas poblaciones aceptaban a colonos españoles, pero eran destruidas rápidamente por la resistencia indígena. Entonces, claro, hay, qué sé yo, García Muñoz y, bueno, hay una serie de poblaciones de las cuales dan cuenta los documentos coloniales, porque la historia se estudia en documentos y hay documentos importantes en el archivo, en la memoria de la patria, que es el Archivo Nacional, y estos documentos pues nos dicen exactamente, digamos, cuál era el régimen fundacional de aquellas antiguas huestes, de aquellos antiguos colonos españoles. Y también aquí habría que hacer una diferencia, porque una cosa es hablar del periodo de conquista y sometimiento, que por cierto para la provincia de Costa Rica es bastante tardío y empieza en 1540, 20 años después de que ha sido, qué sé yo, sometido el imperio azteca de México Tenochtitlan y ha sido sometido el Incario, ¿verdad? Poco después. Y bueno, lo interesante aquí es entender que las corrientes de conquistadores que sometieron a las poblaciones indígenas de Costa Rica, pues son algo tardías, ¿verdad? Entre 1540 y 1560. Luego de que termina ese periodo de conquista, se va a inaugurar el periodo de colonización o el periodo de la colonia, ¿ya? Y esa colonia tiene que ver exactamente de cuándo el elemento conquistador que devino en colono, ¿verdad? O sea, son los hijos de los conquistadores y de sus esposas, o de las mujeres que tomaron como esposas, o las mujeres que tomaron para procrear hijos, ¿verdad? Estos se van a radicar y se van a radicar fundando algunas ciudades. Lo importante aquí es el asunto de la radicación, ¿ya? Para radicarse, entonces ya tenemos que hablar de ganadería, tenemos que hablar de agricultura, tenemos que hablar de que tienen su asentamiento en determinado punto, en determinado espacio, de aquel espacio más grande que acaba de ser sometido, que acaba de ser conquistado y que ahora tiene que ser colonizado. De tal suerte que nosotros nos encontramos y hay unas cartas maravillosas de Juan Vázquez de Coronado, son cartas, digamos, espectaculares. No conozco ningún estudio sistemático de alguien que haya tomado esas cartas y revisarlas, por ejemplo, semióticamente, sería un trabajo interesantísimo, pero no solo, digamos, una labor semiótica, sino de toda la naturaleza, ¿verdad? Histórica, si se quiere, antropológica. En una de esas cartas dice Juan Vázquez de Coronado que ha encontrado una tierra de buen suelo y buen cielo, ¿ya?
y que esa tierra de buen suelo y buen cielo, que de algún modo se le está apareciendo algún recóndito lugar en España o en la meseta castellana, ese lugar es Cartago, ¿ya? Entonces se decide fundar ahí una ciudad que va a llevar por nombre Cartago. De hecho, como algunos de ustedes y algunas de ustedes lo saben, esa fundación de la ciudad de Cartago se da en el Valle del Guarco, al fondo del Valle del Guarco, donde se juntan el río Coris con el río Purires, ¿ya? La antigua fundación de la ciudad de Cartago, aquella que se llamó la ciudad del Lodo, 1564, y justamente por ser una ciudad que se anegaba, hubo que trasladarla a el sitio actual a principios de la década de 1570. Entonces veamos, si es una ciudad fundada, como pocas ciudades, ni Alajuela, ni Heredia, ni San José son ciudades fundadas, ¿ya? Se parte de esas ciudades, lo primero que tuvieron fue una ayuda de parroquia, y eso es un caserío alrededor, ¿verdad? Cartago no. Cartago es una ciudad fundada, con su plaza mayor, con su iglesia parroquial, con su ayuntamiento, con su casa para gobernador, con su casa para cárcel, con las casas de los vecinos principales que se les otorgaron solares según su relevancia social, ¿verdad? Se le otorgan solares en el casco de la ciudad. De eso podemos hablar más adelante, ¿verdad? Pero lo cierto es que ya nada más este origen fundacional y la manera en que se repartieron los solares a los principales vecinos, cuando hablo de principales vecinos estamos hablando de los conquistadores, de sus familias y de los descendientes de esos conquistadores, ¿verdad? Son las familias fundadoras de la provincia de Costa Rica con asiento en la ciudad de Cartago. Con la claridad que yo le estoy diciendo, no lo dice ninguno de los historiadores que han revisado el siglo XVIII, que han revisado el siglo XVII. Carlos Monge Alfaro en realidad hace todo lo posible por no decirlo, pero bueno, lo importante aquí es que estamos hablando de las familias fundadoras de la provincia de Costa Rica. ¿Ok? Bueno, dejemos aquí los asuntos fundacionales que son muy importantes, por supuesto, porque esas características fundacionales pues le van a imprimir un sello particular a la ciudad de Cartago, ¿verdad? Y a sus habitantes. Bueno, basta decir que básicamente yo me especialicé, cuando hago el posgrado en la Universidad de Costa Rica, me especialicé en vida cotidiana. Cuando empezamos a elaborar nuestras investigaciones, cuando empezamos a ir al Archivo Nacional ya con todo el protocolo necesario para realizar nuestras investigaciones en vida cotidiana, pues la vida cotidiana, como muy bien lo mencionó don Johnny Ramírez, la vida cotidiana era casi desconocida, ¿ya? Y cuando hablo de vida cotidiana desconocida para la colonia, es porque la vida cotidiana también era desconocida para el siglo XIX, para el siglo XX, y era un tema que históricamente no se trataba. Los historiadores de entonces, en la década de los 80s y en la década en los primeros 90s, estaban muy dedicados a la historia económica, muy dedicados a la historia social y muy dedicados también a la historia política en su nueva versión de la historia del poder. Lo cotidiano como que era secundón en el paisaje histórico. Entonces, de algún modo, esto incentivó, digamos, como algún tipo de motivación para que algunos historiadores nos decantáramos exactamente por la historia de la vida cotidiana. Pero la historia de la vida cotidiana no se queda solo ahí, ¿verdad? Cuando hablamos de la historia de la vida cotidiana, estamos hablando también, de algún modo, de la historia de la cultura o de la historia cultural también. Hablamos también de la historia, qué sé yo, es como una historia más psicológica, una psicología de la historia en la cual nos interesan los seres humanos, ya, o sea, qué es lo que consumen, cómo lo consumen, qué es lo que sienten, cómo sienten. También se habla de los afectos. Desdichadamente, las fuentes con las que nosotros contamos en Costa Rica no nos permiten, por lo menos para el periodo colonial, hacer una historia de los afectos. Ya eso es, digamos que es imposible. Yo no me encuentro ni diarios de vida, no me encuentro cartas que exploren exactamente cuáles son los sentimientos de los hombres y las mujeres y posiblemente de los niños en aquella sociedad. Eso no lo conozco, ¿verdad? Conozco algo que nos permite hacer este tipo de historia de los afectos, pero ya muy tarde en el siglo XIX, en el último tercio del siglo XIX, porque pareciera ser que los liberales son más afectos a hablar de sus afectos, ¿ya? Entonces, claro, es distinto porque aquella Costa Rica de 1870 y 1880 es una Costa Rica que está sufriendo una modernidad, pero ya es una modernidad, digamos, que está filtrada, que de algún modo se mantiene dentro de las corrientes, ya no solo de pensamiento, sino, digamos, de las corrientes culturales propias del capitalismo, ¿ya? Y esa es una diferencia interesante también. Si nosotros hablamos de una Costa Rica capitalista después de la introducción del cultivo del café, como saben todos los profesores de estudios sociales, ¿verdad? Inmediatamente antes de esa Costa Rica donde se introduce el café, es una Costa Rica precapitalista. Y las costumbres
y la cultura y las formas de ser, etcétera, etcétera, las formas en que se construía, las formas, hasta las costumbres en la mesa son de una naturaleza distinta, ¿ya? Con la irrupción del capitalismo y de la modernidad capitalista en la Costa Rica cafetalera, pues muchas de estas tendencias, muchas de estas costumbres van a cambiar, pero ya no estamos hablando de la colonia, y hoy nosotros vinimos a hablar de la colonia, ¿ok? Bueno, pues lo cierto es que para poder introducir el tema de la vida cotidiana, yo tengo que saber de quién estoy hablando, ¿verdad? Entonces se habla del número, se habla de los hombres y de las mujeres que construían, bueno, y de los niños y etcétera, etcétera, que construían aquellas familias de la época colonial, y estoy hablando básicamente en el último tracto de la época colonial. O sea, este último tracto nosotros lo vamos a segmentar, lo vamos a ubicar entre 1750 y 1821. Hay un comportamiento especial, hay un comportamiento diferente, porque básicamente eso es la colonia costarricense, o sea, la antigua provincia de Costa Rica, sometida, ¿verdad?, no solo al imperio, sino a la novedad que significaban las reformas borbónicas, ¿verdad? Como todos ustedes sabrán, o como algunos de ustedes sabrán, las reformas borbónicas llegaron de algún modo a modernizar el antiguo imperio español, ¿verdad? Pasando el imperio español de la Casa de los Habsburgo, o la casa reinante era los Habsburgo, entonces pasa de manos, pasa a los Borbones, que es una casa francesa. Obviamente lo que querían era modernizar esa administración, porque de algún modo si esa administración no se modernizaba, pues las colonias iban a deshacerse rápidamente de la potencia imperial, como realmente sucedió, pero para que eso sucediera, se tuvieron que dar todos los episodios napoleónicos, la invasión de Napoleón, tanto a España como a Portugal, las sesiones de Bayona, el desconocimiento de la autoridad del rey, la instalación de Napoleón, perdón, de José Bonaparte como rey de España, etcétera, etcétera. Luego viene todo un proceso muy interesante entre 1808, 1814 y 1821, que termina justamente el corolario, van a ser las respuestas que le dan las colonias americanas al antiguo dominio español, y esa respuesta es el fin de la dominación, o sea, la independencia. Con eso nosotros le ponemos fin al periodo colonial. En Costa Rica, como en el resto de Centroamérica, y en muchas otras latitudes de lo que hoy es la América Latina. ¿Ok? La antigua América colonial, la antigua América española. Bueno, pero ahora regresemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos justamente para poder explorar la vida cotidiana de aquellos individuos, de aquellas personas del siglo XVIII y del siglo XIX? Hablamos primero de que el hombre y las mujeres son el número de quienes constituyen aquella sociedad. Es muy interesante, muy importante, ¿ya? En realidad Costa Rica está bastante despoblada, digamos que se podría decir que es un área vacía, ¿ya? Imagínense ustedes que para la época de la independencia, la ciudad de Cartago y sus alrededores no tendría más de 10.000, 10.500 personas, pero que de esas 10.500 personas posiblemente lo que sea ya ha llamado el grupo dominante no estaba constituido por más de 60 familias. Y cuando hablo de 60 familias es en la mediana duración, digamos entre 1750 y 1800, 1810. Es interesante hablar del número porque si ya nosotros ya no solo tenemos el número, sino nos ponemos a categorizar esas mismas 60 familias que son sobre las que más tenemos información, porque para que aparezca información en los archivos nacionales, para que aparezca información en los protocolos coloniales y en los archivos notariales, pues son poseedores de bienes. Cuando hablamos de bienes estamos hablando de las casas de morada, que son las casas que habitan. Estamos hablando de las haciendas ganaderas, de las haciendas cacaoteras, de alguna otra casa en el casco de la ciudad, que muchas veces eran heredadas a los hijos, de todo un inventario de bienes, porque, o sea, estos datos, esta información la encontramos sobre todo cuando estos hombres y estas mujeres llegan al momento de la muerte, ¿ya? Entonces se levanta todo un expediente de los bienes que poseían, los bienes de difuntos, ¿ya? Esos bienes de difuntos después en hijuelas van a ser repartidos a sus descendientes, ¿ya? Esto da pie para que hablemos ya no solo de las familias nucleares, de las familias que integraban padre, madre e hijos. Podemos hablar del tamaño de las familias, podemos hablar de las familias extensas, porque no solamente eran padre, madre e hijos, muchas veces se llevaban a los abuelos, a los tíos, o recogían personas que no tenían que ver nada con la familia, pero se ampliaba el núcleo familiar, y es así como aparece en el censo de 1778, que es el primer censo borbónico. Ahí nos vamos a encontrar que los primeros que se registran en el censo son el padre, la madre y los hijos, y que después vienen registrados
Aparte, vienen registrados los esclavos y los, digamos, los ayudas de familia, ¿ya? Que son personas blancas que ven con la familia, pero que no son familiares, pero que hay que registrarlos en el censo, ¿verdad? Los esclavos vienen por aparte, y los esclavos siempre van a decir exactamente a cuál familia pertenecían. Y hablo de esclavos porque, bueno, antes de 1990 no se hablaba de la esclavitud en la provincia de Costa Rica, era como un tabú, ¿ya? O sea, aquella democracia que nos han vendido de siempre, ¿verdad? Desde los liberales en la década de 1940, con la democracia socialdemócrata de liberación nacional, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el hecho de la esclavitud rompía con aquella unidad, con aquella pacificidad, con aquella equidad, con aquella igualdad de la sociedad costarricense. Entonces, obviamente, no habían esclavos. Y si habían esclavos, había que desaparecerlos, había que invisibilizarlos. Hoy sabemos, ¿verdad?, contundentemente que la sociedad colonial costarricense es una sociedad esclavista y que digamos que la esclavitud no es poco representativa porque los esclavos que constituían, digamos, el grupo de familias cartaginesas que poseían esclavos, que eran alrededor de 60, y que eso es justamente uno de los datos que nos dicen que estas familias pertenecían a los segmentos dominantes, un grupo de 60 familias mantenían, ¿verdad?, a su haber un promedio de 10 esclavos, o sea, 60 familias, 600 esclavos. Ahora, está bien, dentro de estas familias, digamos, hay diferentes rangos. Hay familias que tenían 17 esclavos, hay familias que tenían solo 3, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, eran familias esclavistas, querámoslo o no lo queramos, ¿ok? Bueno, eso con respecto a la formación de las familias. Una vez que nosotros delimitamos cuántas eran las familias, cuáles eran las familias, cómo se reproducían, cuántos hijos tenían, cuál era el intervalo intergenésico, que eso significa el tiempo que podía una mujer perteneciente a este grupo estar encinta y quedar embarazada inmediatamente. Estas mujeres no amamantaban a sus hijos, ¿ya? Esos son datos interesantes que, digamos, no tienen por qué haber aparecido, aparecieron por casualidad. Yo me doy cuenta que una señora, una negra, amamanta al hijo de una de estas familias principales, que es de un comerciante, y que después de que ha amamantado al hijo, pues se dedica a la cocina en la misma casa, ¿verdad? Luego, bueno, hay una serie de circunstancias y datos interesantísimos. Por ejemplo, si ustedes me preguntan de la dieta de estas personas o de la dieta en general, ¿ya? Nosotros podemos derivar la dieta exactamente de los productos que se consumen al interior del Valle Central en la colonia, pero también podemos derivar la dieta exactamente de los usos y de las costumbres y de los oficios que tenían diferentes personas, ¿ya? O sea, qué sé yo, si aparece declarado que tiene una hacienda, qué sé yo, de caña de azúcar, o que tiene un hato ganadero, o que esa persona también se ha permitido realizar el comercio, las redes de comercio en el Valle Central, y que a veces se exporta e importa de Nicaragua, a veces importa y exporta de Panamá. Lo que tenemos que saber es el régimen de importaciones y exportaciones para saber qué productos están importando, qué productos forman parte de la dieta de aquellos colonos costarricenses, ¿verdad? De esto se ha estudiado, y se ha estudiado bastante, ¿verdad? Pero, sin embargo, yo me encuentro un documento donde algunos señores pertenecientes, digamos, a los grupos dominantes, están cediendo sus esclavos negros para que vayan a reparar una iglesia de adobes. No dice exactamente cuál iglesia de adobes es, pero sí se dice exactamente lo que llevan en los 3 días que van a ir de reparación. Entonces llevan tortillas de maíz, llevan bizcocho, llevan queso, y etcétera. O sea, ahí nos está diciendo exactamente y básicamente cuál es la dieta general de grandes segmentos de la población costarricense, ¿verdad? Entonces, habrá una diferencia sustancial entre la dieta que utilizaban estos señores que van a reparar la iglesia y los sectores, digamos, más amplios, y los sectores que constituyan la cúpula de aquella sociedad. Posiblemente no, ¿ya? Lo que tenemos que pensar era que si los descendientes españoles y todos aquellos que llamamos criollos, hijos de españoles, siempre van a querer en su mesa pan, ¿ya? Y entonces, claro, el trigo llega a ser muy importante, pero que consumieran pan en la mesa no significa que no iban a consumir masa, que no iban a consumir tortillas de maíz, ¿ya? Entonces estamos hablando de una simbiosis, estamos hablando de costumbres, ¿verdad?, que van a imperar en la época, pero que tienen que ver ya con cierta tradición. ¿Por qué?
porque si los señores españoles llegaron a tierras que desconocían, que no sabían exactamente cuál era su vocación agrícola, los primeros alimentos que van a tomar y que van a insertar en su propia dieta son los alimentos que tenían, digamos, los aborígenes, las personas que de aquí venían, ¿verdad? Entonces van a incrementar el consumo de yuca, de algunas leguminosas, etcétera, de carnes que no conocían, como la carne de cerdo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, sí la conocían, o sea, sí, pero digamos, desconocían algún tipo de consumo de aves, ¿verdad? Y lo tienen que incorporar a su propia dieta. Todo esto forma parte de esa vida cotidiana, ¿ok? Claro, estamos hablando, digamos, de una cultura sumamente material, porque también cuando nosotros hablamos de vida cotidiana, también tenemos que pensar en espiritualidad. Y justamente en el libro que yo hago sobre la colonia cartaginesa, estamos hablando también de ciertas costumbres y de ciertos usos que tienen que ver con la religiosidad y que tienen que ver con las actitudes ante la muerte. Estudiamos las actitudes ante la muerte porque básicamente las personas, hombres y mujeres de aquella sociedad colonial, lo que más les interesa es poner su alma en la ruta de la salvación. ¿Qué significa esto? ¿Ya? El alma está en la ruta de la salvación siempre y cuando aquellos hombres y mujeres de aquella sociedad colonial cartaginesa, en el caso particular, ¿verdad?, que es el que mejor he estudiado, se ponían en paz con Dios. Y para ponerse en paz con Dios tenían que estar en paz con la tierra. ¿Qué significa esto? Que sus cuentas, que sus débitos, que sus deudas tenían que estar al día, ¿ya? Y si no estaban al día, por disposición testamentaria, sus descendientes y sus albaceas tenían que ponerse al día con las deudas que ellos tenían, ¿verdad? Pero también eso significaba, y esto es muy importante, porque esto no es solo para Costa Rica, sino que eso lo vamos a encontrar ya no solo en España, sino en todos los reinos de España, que los individuos, ¿verdad?, tenían que testar porque el testamento es, digamos, el primer instrumento con el cual el futuro muerto, porque es eso, ¿verdad? Porque la futura persona que va a fallecer se pone en orden completo, ¿verdad? Con las cosas de Dios y con las cosas terrenales. Eso es el testamento exactamente. Entonces, claro, cuando nosotros leemos los testamentos de época, en la primera parte del testamento se hacen las principales invocaciones. Y aquí hemos descubierto cosas interesantísimas, ¿verdad? Porque las invocaciones obviamente las primeras eran para la Santísima Trinidad, el Cristo crucificado y la Virgen María. Inmediatamente después, y sobre todo en la transición del siglo XVIII al siglo XIX, no antes, ¿verdad? Porque antes el culto de la Virgen de los Ángeles era bastante popular. Es en el siglo XVIII que el culto de la Virgen de los Ángeles se va tornando un poco, digamos, más aristocrático, porque va a ser adoptado por las familias principales y las familias principales se van a encargar del patronato. Cuando hablo del patronato, es que se van a encargar de los festejos todo el mes de agosto, desde que se inicia la celebración de la aparición de la Virgen hasta que se terminan los festejos, que van terminando exactamente como en los primeros días de septiembre. Entonces vean ustedes qué interesante cómo aquella Virgen que pertenecía, que era, digamos, del riñón, de los sectores populares, qué sé yo, de las castas, de los indígenas, de los esclavos, etcétera, etcétera, poco a poco va a ser adoptado por los grupos, digamos, más conspicuos de aquella sociedad. Pero eso es en el tránsito del siglo XIX al siglo XX. Entonces, en los testamentos empieza a aparecer la Virgen de los Ángeles como una de las principales advocaciones. O sea, sí, primero aparece Cristo crucificado y posiblemente después va a aparecer la Santísima Trinidad. Pero inmediatamente aquel personaje está haciendo la advocación a la Virgen de los Ángeles como tercera instancia. Entonces nosotros vemos cómo cambian las devociones y eso es importante porque eso es parte de la cotidianidad. Todos los que tienen una tradición católica se darán cuenta y recordarán cómo sus abuelas introducían a diferentes santos en la casa en el transcurso de la semana. Yo doy fe, mi abuela introducía, yo no sé si los miércoles a San Antonio, a la Santísima Trinidad, no sé qué día, etcétera, etcétera, pero esas señoras sabían de las novenas, etcétera. La vida en la colonia no es muy distinta. Toda esa religiosidad que nosotros vamos a conocer, digamos, la sobrevivencia de aquella religiosidad que se conoció en Costa Rica desde la época colonial se mantuvo por mucho tiempo en el panorama social, político y religioso de nuestros antepasados. ¿Ok? Eso tiene que ver con tradiciones, con costumbres. Pareciera ser que los muchachitos y las muchachitas de ahora no tienen pasado, ¿ya? O sea, no les gustan las costumbres, no les gustan las tradiciones. Es simplemente recrearlas, saber exactamente de dónde venimos para poder saber hacia dónde vamos. Porque si no tenemos pasado, tampoco tenemos futuro. Y de eso se trata.
Bueno, eso tiene que ver también, cuando hablamos de los niveles culturales, es difícil en una sociedad pretérita o a veces tan pretérita como 200 años atrás o 300 años atrás, es muy difícil entender exactamente cuáles son los hitos y las claves culturales de aquella época. Dentro de las cosas que nosotros descubrimos en los protocolos coloniales y en los testamentos de ciertos individuos es que poseían bibliotecas, ¿verdad? Poseen bibliotecas y estas bibliotecas son importantes, pero la gran mayoría de los textos son vidas de santos, ¿ok? Y eso tiene que ver con la religiosidad. Además, no olvidemos que las mejores bibliotecas siempre van a estar en manos de sacerdotes o de algún otro tipo de orden religiosa, ¿verdad? Y en Cartago vivían muchísimos sacerdotes. Al ser ciudad capital, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay familias completas como la familia Alvarado o como la familia Brenes que tomaban los hábitos. Estamos hablando de familias desde la época colonial que se inclinaron por tomar los hábitos. Bueno, igual, aparecen vidas de santos, pero en algunas casas particulares, en donde los comerciantes tenían como, bueno, en donde los individuos tenían como principal actividad de comercio, pues van a aparecer, qué sé yo, elementos de matemáticas, van a aparecer también elementos de ortografía, de gramática, historias universales, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, de algún modo, aquellas bibliotecas, que algunas veces tienen 8 libros, pero que otras veces tienen 40 libros, nos van a dar un índice del nivel cultural de aquella sociedad. Pero cuidado, no solo con los libros, ¿ya? Nosotros nos encontramos algún documento, algún testamento de el señor coronel Gómez de Lara, casado, no, el señor coronel, me olvido el apellido, pero su esposa es doña Ana Rita Gómez de Lara. Esa gente tenía una casa detrás de lo que es el convento de los padres capuchinos. Esa casa que medía 400 metros en un solar de un cuarto de manzana, además tenía su propio ojo de agua, ¿ya? O sea, imagínense ustedes una sociedad que no tenía acceso al agua porque no lo tiene, ¿verdad? Existían los aguadores y repartían agua, pero tener un pozo de agua en el patio de la casa era asegurarse el suministro de agua, pero teniéndolo ahí en el patio de la casa, ¿verdad? Yo me encuentro que la misma señora esta, doña Ana Rita Gómez de Lara, que posiblemente es la mujer más adinerada de la época que yo estoy estudiando, tenía espejos de cuerpo entero, que en la casa tenía arañas, que tenía un reloj para medir el tiempo y que cuando pone en estado de matrimonio a su sobrina, le da una dote en joyas absolutamente rica, ¿verdad? Si nosotros vemos las descripciones de las joyas que vienen en los testamentos, sobre todo las joyas que usaban las mujeres, nos damos cuenta que hay una riqueza en aquella sociedad, en aquel segmento de aquella sociedad que no tiene absolutamente nada que ver con la pobreza colonial que propugnaban los liberales y que propugnaban los socialdemócratas de 1940. Yo creo que eso es muy importante, ¿ya? Porque tenemos que empezar a deshacer los mitos, que no siempre aquella Costa Rica fue una Costa Rica de equidad, una Costa Rica de igualdad, que hubo diferencias, digamos, bastante insolentes entre distintos grupos sociales y que esas diferencias entre los grupos sociales permanecieron durante toda la época colonial, como sucedió en toda la América española. Y bueno, no sé, creo que me gustaría escuchar alguna pregunta al respecto. Muchas gracias, don Arnaldo. Me llama la atención, bueno, primero que todo, muchas gracias por acercarnos a estas escenas de la vida cotidiana cartaginesa. Y me llama la atención el tema religioso, cómo los documentos de aquella época de carácter religioso, me refiero tal vez a las actas de bautismo o qué sé yo, otros documentos que se utilizaban en las parroquias, sirven como fuente para conocer esta cotidianidad de la sociedad cartaginesa. Claro, don Ramón, le estoy respondiendo a don Ramón Vega. Tiene usted toda la razón y pues obviamente se me queda una serie de cosas en el tintero. Vean, entre otras cosas le voy a decir que no solamente, o sea, la iglesia no solamente registraba los bautizos, como bien lo sabe usted, también registraba los matrimonios y registraba las muertes, son registros parroquiales, ¿verdad? Pero que, y vea usted qué cosa interesante, en esos mismos registros parroquiales de bautizos o en cualquiera de los 3 registros parroquiales, si Cartago había tenido un movimiento de tierra muy fuerte, ponía el sacerdote que le tocaba hacer estos registros, ponía tal día a tal hora, ya se sintió un temblor de tierra sumamente fuerte.
Entonces, imagínese usted que no hay, o sea, no hay instituto meteorológico y no hay instituto sísmico, ¿ya? Entonces, claro, la manera en que muchas veces nos hemos informado de eventos naturales, que por cierto, cuando don Johnny nos habló, nos dijo que habían cosas interesantes de la provincia de Costa Rica que tenían que ver con cosas históricas. Bueno, una de las maneras de informarse de los fenómenos naturales que habían transcurrido en Cartago son los datos que iban aportando los sacerdotes, ¿ya? O una gran inundación, ¿ya? Se desbordó el río Reventado y cubrió la tercera parte de la ciudad. Los curas lo registraban en las actas bautismales, ¿ya? Bueno, eso por darte un dato aparte. Pero sin embargo, en ese librito del cual venimos hablando, yo lo que digo es que la vida cultural, la vida social y la vida religiosa era, digamos, estaba a la sombra del campanario, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cura es muy importante y el cura párroco es el más importante de todos, ¿verdad? Si la parroquia o la Santa Iglesia Parroquial de la ciudad de Cartago es la más importante, el párroco de esa Santa Iglesia Parroquial, o sea, la dignidad más importante de los curas en Costa Rica es fundamental, ¿ya? Es el representante y eso pongámosle atención, es el vicario de Cristo, pero en Cartago, ¿verdad? Entonces, claro, lo que dice el cura es palabra sagrada, y el cura además es el confesor, ¿ya? O sea, quien rige la vida de los ciudadanos, no, ciudadanos no, los súbditos de sus majestades españolas en Cartago, es el cura párroco, ¿verdad? O sea, están regidos por el púlpito. Pero cuidado, no pensemos que esa gente se pasaba rezando, ¿ya? Y que vestía solo de trajes oscuros, ¿no? Cuando nosotros leemos a don Ricardo Fernández Guardia en la Cofradía de los Ángeles en 1782, con la visita del obispo de Nicaragua, recordemos que nosotros pertenecemos a la provincia eclesiástica de Nicaragua, León y Cartago, ¿verdad? Cuando visita la ciudad de Cartago es cuando nos dice, bueno, nosotros vamos a trasladar a la Virgen de los Ángeles a la iglesia parroquial durante un mes, porque los festejos que hacen en honor a la Virgen de los Ángeles son realmente, es que no podría decir desastrosos, ¿ya? O sea, están fuera de todo límite. Ahí se revisa, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a decir que la ciudad de Cartago es una ciudad conservadora, etcétera, etcétera. Si se leen ustedes la Cofradía de la Virgen de los Ángeles, en donde hay 40 informantes, que hay algunos civiles y hay otros sacerdotes, ahí lo que salía era el demonio, ¿verdad? Por llamarle de algún modo. Es muy interesante, ¿ya? Es muy interesante porque el liberalismo de 1880 en adelante va a tildar a la ciudad de Cartago y a sus habitantes como sumamente conservadores, ¿ya? Entonces yo les pongo esa carta, 1782, esto es Cartago, ¿ya? ¿Qué está diciendo don Ricardo Fernández Guardia? Que ahí se encerraba, en la casa de la congregación, se encerraban, digamos, los niveles más altos de aquella sociedad, señores, señoras, doncellas, etcétera, etcétera, y visitantes, viajeros, foráneos, ¿ya? Y que ahí, digamos, terminaban esos zarangos, bueno, como se llamen las festividades estas, ¿verdad? Que son absolutamente seculares, ¿verdad? Terminaban en la madrugada, ¿ok? Y sí, lo que dice un informante es que con muy pocas luces y que ahí lo que saliera el demonio, ¿ok? Bueno, eso me parece sumamente interesante. Don Arnaldo, tenemos unas fotografías que usted nos había facilitado. Hablemos de las fotografías, perfectamente. Verlas. En esta primera fotografía que nos está aquí mostrando don Johnny, al fondo vemos una reproducción de un cuadro colonial ecuatoriano que es la Virgen María con la señora Santana, con Santana que es su madre o su abuela, bueno, no sé. Esa es la señora Santana y la Virgen María niña. Luego vemos a la derecha una imagen de bulto. Esas imágenes de bulto abundan en la colonia, no voy a decir costarricense, en la colonia americana. Y estas imágenes de bulto, por lo menos, lo que mejor conozco es la imaginería guatemalteca, que posiblemente es la mejor, muy, muy cotizada en toda la América colonial. En casi todas las iglesias de la América Central y Mexicana vamos a encontrar imaginería guatemalteca, muy, muy en boga y además con un gran prestigio, ¿verdad? Del mismo modo, en América del Sur vamos a encontrar la escuela quiteña, que es un tanto parecido, ¿verdad? Son muy buenas imágenes, hay una gran mayoría de imágenes muy antiguas en casi todas las iglesias de América del Sur de tradición quiteña. Luego vamos a ver exactamente esta mesita que tenemos ahí, lo que tiene es un aguamanil, y ese aguamanil, que podría ser de origen colonial, es exactamente el método de limpieza, el método sanitario que se tiene. No hay agua de curso corriente, ya no hay agua potable. Entonces la manera de asearse es esa palangana, ahí está la jabonera, no sé qué es el otro asunto, pero aquí lo que está faltando es el pichel de agua del aguamaní, seguro desapareció.
Esas mesitas son mesitas de arrimar y las sillas de cuero, nosotros nos encontramos esas sillas de cuero en todos los inventarios coloniales, ¿verdad? Los cueros son nacionales, la fabricación de estos muebles también no es nacional, ¿ya? O sea, no hay nación, o sea, es regional. O sea, la cotidianidad cartaginesa, en este caso particular, los insumos son particularmente hechos por artesanos costarricenses, por artesanos cartagineses, ¿ok? Aquí, este paso de nacimiento, por cierto, es un paso que pertenece a la escuela guatemalteca. Es de cedro, tiene, ¿cómo se llama este asunto? Encarnados, todo lo que es piel, las manos, el niño Jesús y los rostros de María y José, eso se llama encarnado. Es una técnica que se hace con pintura al óleo, ¿ok? Y además, las partes brillantes que ustedes están viendo ahí es pan de oro, es pintura de oro. Este paso de nacimiento podrá tener unos 300 años. Y el juego de comedor con 2 sillas también de cuero es también de época ya. Y el trinchante que vemos al fondo también es de época. Estamos viendo una Virgen del Carmen, de la cual no vemos el rostro. Esta imagen es quiteña y es quiteña original, ¿ya? No es una reproducción, sino que es una imagen original. Aquí estamos viendo ese crucifijo que corona este mueble que está al fondo. Este es un crucifijo del siglo XVIII, también guatemalteco. Es de aproximadamente unos 300 años. Ese, por cierto, perteneció a una de mis bisabuelas maternas y está hecho en cedro. Tiene solo la figura del crucifijo es un crucifijo yaciente, o sea, es un crucifijo muerto con los ojos cerrados y solo la figura tiene 38 centímetros de altura. Siglo XVIII, fines del siglo XVIII, exactamente ese es. Obviamente pintado a mano, ese color de la piel se llama encarnado y bueno, pintura al temple es, pintura al temple. Aquí tenemos un escritorio. En los inventarios de bienes siempre vamos a encontrar que los comerciantes tendrán 1, 2 o 3 escritorios, o como el esposo de Ana Rita Gómez de Lara, tenía 4 escritorios hechos en cocobolo, incrustados con concha nácar. O sea, imagínense ustedes el valor de un escritorio en cocobolo y incrustado en concha nácar en el siglo XVIII. Ese paso de nacimiento. Este paso no está restaurado, es un paso que... Esa es la Virgen del Carmen de la cual estábamos hablando. Eso es aguamanil, se llaman esas piezas, solo le falta el pichel del aguamanil. Esto con ocasión del bicentenario de la independencia de Costa Rica. La Asociación 29 de Octubre organizó un desfile de modas, una pasarela colonial. Aquí estamos viendo la representación del señor gobernador de la provincia de Costa Rica con su casa en Cartago y va al lado la señora gobernadora vestidos a la usanza española como corresponde a la dignidad de un gobernador, un gobernador que representaba a sus majestades españolas. Este es un pañolón de Manila, es un pañolón bellísimo, es de época, está totalmente realizado en seda y todos los detalles son hechos a mano. Original, sí. Creo que la compañera Agnes tenía una consultita, ¿verdad? Correcto. Buenos días a todos y todas. Mi consulta es la siguiente. Bueno, primero agradecer la presencia de don Arnaldo en esta mañana y con un tema que creo que es fundamental para todas y todas las docentes que imparten estudios sociales en primaria, porque de aquí pueden obtener muchos insumos para conversar con sus estudiantes en el aula. Mi consulta es cómo el tema de la cotidianidad no es un tema todavía tan estudiado. ¿Qué sabemos o qué es lo poco que se puede saber sobre esos grupos esclavos o esos grupos subyugados durante este proceso de conquista, de colonia? ¿Qué sabemos, qué se ha indagado y qué falta o cuáles son las líneas por las cuales se debe empezar a desarrollar estos trabajos usted a partir de la experiencia que ha generado con el trabajo de Cartago? Muchísimas gracias. En verdad, cuando hacemos este estudio sobre la vida cotidiana, hay un capitulito que se le dedica ahí a los esclavos, porque no había suficiente claridad entre si los esclavos eran realmente esclavos
o eran, digamos, trabajadores dentro del núcleo del hogar. Eso no queda muy claro en el censo borbónico de 1778. Yo me hago también esa pregunta, pero yo no soy el primero que empieza a indagar con los esclavos, ¿ya? El señor Duncan y Franco Fernández ya tenían un libro sobre el Nero en Costa Rica. No es una investigación, digamos, en la cual el número sea tan importante, ¿ya? Empezamos ya con el número a indagar exactamente con el número de esclavos en las familias en la década de 1990. Inmediatamente después ya pues nos vamos a encontrar estudios sobre la negritud. Eso es muy importante ya, porque lo primero para estudiar la negritud es entender que la esclavitud costarricense no se puede abstraer del resto de las esclavitudes ya. Y Centroamérica es esclavista, México es esclavista, las colonias del sur de América también son esclavistas, etcétera, etcétera. Dimensionar la esclavitud, ¿ya? Dimensionar la esclavitud, eso ha sido bastante difícil, ¿verdad? Y hay que romper una serie de tabúes. Como lo digo yo, en Costa Rica la esclavitud no existía. O sea, la esclavitud en Costa Rica irrumpe después de 1980. Antes es un tabú. Antes, digamos, se prefiere invisibilizar, justamente por lo que ya dije, ¿verdad? Se invisibiliza porque rompe exactamente con ese sino de libertad, de igualdad, y de, qué sé yo, de igualdad desde la época colonial, ¿ok? Y obviamente también rompe con el sino de que la sociedad igualitaria costarricense es una sociedad blanca, como siempre se ha dicho, ¿verdad? Bueno, se decía, ahora cada vez menos, pero obviamente la esclavitud rompía con ese sino. Y, o sea, y de la esclavitud digo más, ¿verdad? Hoy por hoy hay estudios más profundos, hay estudios que nos dicen exactamente, digamos, ay, juepuchica, Gudmundsson. Gudmundsson hace un estudio maravilloso de la Costa Rica antes del café, y en ese estudio maravilloso nos dice que a pesar de que la esclavitud costarricense se abolió el mismo año en que declaramos a la Virgen de los Ángeles como patrona de Costa Rica, 1824, siguió, ¿ya? En Cartago nosotros nos encontramos expedientes donde dice que fulanito de tal, que vive en la casa de tal persona, en realidad vive en calidad de esclavo. Y estamos en 1840, ¿verdad? Entonces, claro, es interesante. Y yo diría que lo que hay que hacer, no hay todavía, digamos, como trabajos holísticos que nos abren exactamente, están los trabajos de Manuel Benavides, ¿verdad? Que a mí me resultan sumamente interesantes, pero trabajos definitivos sobre la esclavitud costarricense yo no conozco, ¿verdad? Hay diferentes estudios, diferentes cosas interesantes, pero ya hace un trabajo holístico que tome estudios particulares ya hechos, ¿verdad? Y que nos dé, digamos, una respuesta contundente a lo que es el régimen esclavista en Costa Rica, eso yo no lo conozco. ¿Ok? Sí, señor. Una preguntita. ¿Cuáles son algunos de los mayores mitos que usted ha escuchado y que no son ciertos de la vida colonial en Cartago? En Cartago, lo que pasa es que los mitos de la vida colonial en Cartago luego se convierten en mitos nacionales, ¿verdad? Exactamente, y hemos venido hablando del mito de la pureza racial, que Costa Rica es un país blanco, como lo fue Uruguay y como lo fue Argentina y Chile, ¿verdad? Ese es el primer mito, que lo recrea Ricardo Fernández Guardia en la cartilla histórica. Y la cartilla histórica la leyeron nuestros abuelos y nuestros tatas, y algunos de nosotros también nos tocó educarnos en la cartilla histórica, y la cartilla histórica y el libro de historia de Costa Rica de Carlos Monge Alfaro son los grandes promotores de los mitos que hoy nosotros estamos desterrando. El mito de la igualdad, el mito de la pobreza ancestral, el mito de la pacificidad, ¿ya? O sea, todos los costarricenses traemos ese gen pacífico en nuestra sangre, entonces todos nos lo han regalado. Ese es uno de los grandes mitos, ¿ya? O sea, que nada ha sido una conquista social, que todo, digamos, estaba como nada más los costarricenses teníamos que ponernos en línea directa y recibir, qué sé yo, el sufragio, recibir, qué sé yo, la organización política, etcétera, etcétera. O sea, que nosotros hayamos sido distintos un tanto del resto de Centroamérica en el siglo XIX no nos apartaba totalmente de Centroamérica, ¿verdad? Estamos en el concierto centroamericano, que algunas cosas las hicimos bien, sí es cierto, ¿ya? Pero tuvo que venir un remesón como 1948 para que la Costa Rica que parió el final de la década de 1948 fuera distinta. Y eso no lo logró el resto de Centroamérica, ¿verdad? Otra consultita es, por ejemplo, los docentes que tenemos en este momento conectados, ¿verdad? Que gracias, tenemos ya 264 compañeros que están muchas gracias. escuchándonos. De repente
ellos puede ser que piensen, mira, me encantaría encontrar un libro o un documento para poder profundizar el tema y poder llevarlo al aula. ¿Alguna recomendación Sí, de algún sí, libro? bueno, sobre vida cotidiana, que hay poquito, ¿verdad? Hay un librito sobre vida cotidiana del siglo XIX, que no es de un historiador, sino que es de un psicólogo, pero de vida cotidiana en la colonia, yo con mucho gusto puedo dejar para reproducir. Tengo una síntesis en un libro de instituciones de Costa Rica que se llama La vida cotidiana en la provincia de Costa Rica. Es una síntesis como de 25 páginas. Y luego el librito sí tiene más páginas, ¿verdad? Pero se puede reproducir algún capítulo. Y lo otro es que, bueno, es que de vida cotidiana no hay nada. No hay nada. Y si yo me pongo a buscar vida cotidiana en el resto de la América Latina, para la colonia y para el siglo XIX, pues hay muy poco, ¿verdad? Hay estudios sobre la educación, hay estudios sobre la cultura, pero así un estudio integral de la vida cotidiana no existe. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, si es muy interesante, yo me he encontrado en los inventarios de bienes que habían casas que tenían, digamos, salas grandes, aposentos muy grandes, ¿verdad? Tenían un cuarto de oratorio, eso es fundamental, ¿ya? El cuarto de oratorio, en el cuarto de oratorio nosotros vamos a encontrar vasos sagrados, vestimentas sacramentales, imágenes religiosas, confesionarios, reclinatorios, bancas de iglesia como para oír oficios religiosos en ese aposento de la casa, etcétera, etcétera. Pero así con esa descripción, entonces yo puedo deducir que en esas casas se celebraba misa porque muchas veces los hijos y nietos de esas casas tomaban, digamos, tomaban la carrera de curas, ¿verdad? Entonces, claro, en aquella sociedad, tener un cura o dos curas en la familia era lograr la salvación eterna. Imagínense ustedes las madres o las abuelas de esos curas, ¿verdad? No sabían dónde ponerlos cuando llegaban a la casa. Entonces, bueno, eso por un lado, pero yo no me encuentro en toda la documentación colonial que he revisado, no me encuentro que se hayan celebrado, por ejemplo, los matrimonios o que se hayan celebrado los bautizos. Y no tiene por qué no haberlo hecho, ¿verdad? Lo que pasa es que yo no encuentro la documentación, como si aparece la documentación que nos dice cuál es la manera y cuántos tipos de funerales hay, ¿ya? Está el funeral solemne para individuos o para personas que pertenecen a los grupos dominantes, que es el funeral más caro, y está el funeral llano, que es el que se le practica al común, el funeral más barato. Y además está el funeral, digamos, de pobre, que no tiene ninguna solemnidad, pero, y digamos, se encargaban como los vecinos o algún oficio de enterrar a ese individuo o a esa persona, ¿ya? Precisamente, don Arnaldo, hablando de este aspecto cotidiano, pero que nos toca vivirlo en algún momento de la vida, como es el tema de la muerte, ¿qué podríamos referirnos al arte sacro, por ejemplo, en los cementerios de Cartago? Creo que usted tiene estudios en esto. Justamente tengo un libro sobre ¿cómo se llama? Actitudes ante la muerte y el sepulcro en la ciudad de Cartago, desde la colonia hasta la contemporaneidad. Interesante. Vea usted, si nosotros nos vamos a los usos en la colonia cartaginesa, nos damos cuenta que existen los funerales de cuerpo presente. Nada más recordemos que los avances médicos entonces pues son, digamos, mínimos o ninguno. No hay manera de conservar un cadáver. Entonces depende de la enfermedad, de que se haya muerto, ¿verdad? Ese cadáver se podía conservar para los servicios fúnebres de cuerpo presente, si no se hacían servicios fúnebres de cuerpo ausente. Y bueno, es que también hay una tradición, y eso también es muy importante porque eso pertenece a la cotidianidad. Los festejos no son solo religiosos, ya hay fiestas solemnes, por ejemplo, cuando se jura el rey. Digamos, sube un rey, entonces se hace fiesta en Cartago, como se hacía en Granada, como se hacía en León, como se hacía en la ciudad de Guatemala. Entonces se celebra, claro, yo no sé cuánto tiempo después, cuando llega la noticia, se celebra en Cartago, ¿verdad? Se muere el rey, se celebran funerales, o se conmemora, se hace una celebración fúnebre por la muerte del rey. Entonces, en la principal iglesia de la provincia de Costa Rica, que es la iglesia parroquial de la ciudad capital, que es Cartago, ahí se hace un túmulo en honor al rey, ¿verdad? Entonces se pone el pabellón español y se pone el retrato del rey, y ahí se hace misa concelebrada con todos los curas de la ciudad vestidos de negro en honor, ¿verdad?, al rey difunto. Por ejemplo, nace el heredero, el príncipe de Asturias, se hacen celebraciones, ¿ya? Vea usted qué interesante, porque eso también es parte de la cotidianidad. Habían familias principales que estaban de luto porque habían perdido al padre o a la madre, ¿ya? Se prohíbe en estos festejos por el rey o la reina o por el casamiento del rey o de la reina, se prohíbe usar lutos. O sea, esas familias que están de luto, se les dan licencia a los días de fiesta para que se quiten el luto. Vean ustedes qué interesante, ¿no?
Bueno, tengo una última consultita y le agradezco montones porque esta pregunta es igual, en colaboración para los compañeros y compañeras docentes que están en este momento viéndonos. ¿Cuál sería un consejo de parte suya para llevar este tema al aula? O sea, los compañeros tienen que llevar este tema al aula. Tenemos que hablar sobre historia colonial, tenemos que hablar sobre el Cartago, tenemos que hablar sobre nuestra historia. ¿Cuál sería una recomendación que le podría dar de parte suya como La mejor historiador y especialista? recomendación que yo podría dar es que se asesoren, ¿ya? O sea, perfectamente podría existir algún tipo de manual en que se nos hable de este tipo de historia. Desdichadamente, el comunicador, o sea, la única manera de transmitirle a los estudiantes, ya sea de primaria o de secundaria, este pasado nuestro, este pasado cartaginés, que es muy propio, ¿verdad? Es mediante la palabra, ¿ya? Pero para transmitir la palabra, para transmitir este conocimiento, pues tenemos que tener exactamente de dónde indagarlo. Y entonces, claro, es importante que los textos que informan al profesor, que informan al maestro y a la maestra, tengan que ver con estos problemas, ¿verdad? Y en vez de recortar, es que no es ni recortar, es de aumentar ya, es dar prioridad a cierto tipo de historia, porque si desconocemos el pasado, como ya lo mencioné, ¿verdad? Si no tenemos pasado, entonces ¿para qué vamos a tener futuro? Y la tendencia nuestra, o sea, la tendencia, si se quiere, posmoderna, es a desconocer el pasado. No hay pasado, solo hay presente, ¿verdad? Y el presente está lleno de reggaetón. Bueno, en este momento quisiera recordarle a las personas participantes que en el chat de esta reunión está el enlace para que puedan consignar su asistencia. Por favor, no lo olviden. En el chat de la reunión, allí está el enlace para que puedan consignar su asistencia, por favor. Perdón. Me despido. Yo me despido. Muchas gracias. Agradezco muchísimo la atención que le han puesto a mis palabras, a mi charla. Obviamente, si soy invitado de nuevo, pues con mucho gusto me encantará cooperar con ustedes. Me gustaría mucho que dejaran constancia en el chat de lo que les ha parecido la charla del día de hoy y con mucho gusto estoy en la mejor disposición de cooperar con ustedes. Agradezco muchísimo la bienvenida que me han dado en sus casas. Muy amables. Créanme que cuando les digo que el haber compartido con don Arnaldo esta conferencia, como haber compartido con él acá de manera presencial, me permite decirles que es un conversador muy agradable, con amplios conocimientos en relación con la historia en general y con la historia cartaginesa en particular. Le agradecemos a don Arnaldo su presencia en esta mañana acá en la Dirección Regional de Educación de Cartago. El trabajo realizado, ¿verdad? Tanto por don Johnny, asesor de Educación Cívica, y por nuestra compañera Agnes, asesora de Estudios Sociales, pues que a través de sus esfuerzos hacen posibles estos encuentros tan enriquecedores que nos permiten una mejor formación profesional y así poder darles a nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos también un mejor servicio educativo. A nuestra compañera Marcela Gamboa, quien está a cargo aquí del Centro de Formación Permanente también. Muchísimas gracias por todos estos servicios que ella nos ofrece a través de su arduo trabajo. Queremos agradecerles a ustedes su presencia y desde ya, pues, invitarlos a un próximo evento que posteriormente se les informará, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por acompañarnos en este webinario, Historia de la Fundación de Cartago y la vida cotidiana en la colonia. Hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias. Estamos.